paso a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, ¿Todo bien? Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer. Todo bien, un placer que vengas, estamos muy, muy contentos de tenerte acá. Y queremos arrancar con el tema del día. Sí, perdón por arrancar así, pero vos sabés que desde la producción nos acaban de mandar una captura diciendo que vos seguís una página de gatitos de memes, que es Cats, Kitten and Pets. ¿Sos fanático de los memes de gatitos? Mi esposa es fanática. Ok. Está bueno Sí. porque dijimos que estábamos re apretados en esta entrevista para tirar esta. Me pareció lo más importante de todo. No, cosa es que yo me siento viejo con ustedes, yo me siento ¿Por qué? viejo. Creo que, ¿qué edad tienen? 29. Yo tengo 26. Es la primera vez en mi vida que me entrevistan gente que son menores que yo. Lo cual Perdón. me ¿En qué deprime. momento? Digo, Me yo te deprime. entrevisté varias veces, no Bueno, mientas. pero digo en un estudio, digo en entrevistas de bueno, tipo. ok. Y me deprime un poco, ¿no? ¿Es tu primer streaming? Es mi primer streaming. Ok. Ay, bueno. Me parece Qué que sí. lindo. No, pero son todas Felicidades. cosas que me deprimen porque siento que ¿Vos cuántos estoy años tenés? quedándome atrás. 37 cumplo ahora. Ah, un ¿Y cómo pibe. tuviste 15 años afuera del país? O sea, te fuiste re joven. Y pará, digo esto porque en realidad no uso casi Instagram, no Ujú. sé dónde sigo esos datos, pero yo no lo puse. A mí me lo mandó Sí. producción y yo sin no. chequear nada lo dije al aire. Prácticamente no entro. Está- Pero está, bien. Muy bien. ¿Cómo estuve 15 años? Sí, no, estuve más de 15 años. ¿Más de 15 años? Sí, mucho más. De hecho, yo nada, por supuesto soy uruguayo, toda mi familia es uruguaya, pero a los 10 años nos fuimos por el trabajo de mi padre a vivir a Perú. Viví en Lima, Perú, como 8 años, un buen tiempo. De ahí me fui a Alemania con una beca, estudié en Alemania, después me fui a España, estuve como 8 años más allá y de ahí volví. O sea que estuve apenas un poco más de años en Uruguay Ujú. que afuera de Uruguay. ¿En qué trabajaba tu padre que se fueron para Perú? Mi padre trabajaba en el PNUD, Naciones Unidas. Ahí va, en el PNUD. Sí. Está bien. Diego, metiéndonos en el tema del día, ¿qué lectura haces de todo lo que sucedió en el nuevo centro? Pero ese es el tema del día. Me parece que sí. El fin de semana. Oh, bueno. Tenemos varios más igual. Está bien. No, es que son temas que a veces, yo lo dije ayer, tiene una gravedad, por supuesto que la tiene, pero yo en mi vejez de 37 años ya he visto muchas veces esta misma situación de jóvenes que se juntan en algún shopping o en algún lado a pelearse. Y esto nos da pie a todos los uruguayos a que los sociólogos nos cuenten cómo esto significa algo que en el fondo creo que no significa. Creo que los jóvenes, a veces ciertos jóvenes tienen esa necesidad de reconocimiento que lamentablemente en muchos casos la satisfacen a través de violencia, de machismo, etcétera, etcétera. Y las redes sociales ayudan a que más chusmas vayan y los acompañen, ¿no? Creo que hay que intentar penar lo que se pueda penar, hay que llamar a la responsabilidad de los padres, hay que recalcar que es patético, la verdad, es patético, es una vergüenza. ¿A qué te referís con responsabilidad de los padres? Y bueno, porque las personas que son menores de edad no son 100% responsables de sus actos, sino que una parte también es responsabilidad de los padres que tienen que velar por ellos, estar atentos a lo que hacen fuera de la casa y dentro de la casa. Y en este caso, elemental, evidentemente hay una cantidad de jóvenes que no están siendo cuidados de la manera correcta, ¿no? ¿Y le cabe al Estado algún rol preventor en que 300 jóvenes aproximadamente se junten a pelearse? Yo no diría responsable. Sí, capaz que sí, capaz que sí. Mirá, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que me gustaría hablar con ustedes hoy es de nuestras propuestas de seguridad del sector Crece con Robert Silva. Nosotros tenemos propuestas que van, yo creo, directamente a prevenir algo como esto, más allá que de vuelta. Esto es coyuntural y puede darse siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro sistema educativo no hablamos de violencia. No hablamos de violencia en los barrios, en las familias, no hablamos de consumo problemático de drogas, no hablamos de conductas sexuales de riesgo, ¿no? Una de las propuestas que tenemos es justamente que, como parte de la transformación educativa, se empiecen a dar contenidos de estos tipos, sobre todo en contextos sociales críticos, ¿no? Que es donde más esto atañe, ¿no? Y otra medida que también está incluida en nuestro programa es la necesidad de que las escuelas y los liceos de contexto crítico pasen a ser los lugares más seguros de esos barrios. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nuestro sistema educativo siga estancado. Es lo peor que nos puede pasar. Entonces, hay evidencia internacional y nacional que muestran que gran parte de la deserción estudiantil se debe a que los chiquilines en esos barrios no se sienten seguros en las escuelas y en los liceos.
que si habrán visto los videos que Y si hubo, se agarran a las piñas, Claro. como que no ayuda mucho. o sea, ¿verdad? yo me pongo en el lugar de uno de estos chicos No, que pero está nosotros hay sentado. balazos. Sí, claro. Sí, obvio. Claro, eso es extremo, ¿no? Pero Sí. te diría que Pero eso, piñatas es común. eso sucede de vez en cuando, pero yo me pongo en el lugar de uno de estos chiquilines que está sentado en un murito y viene alguien y te obliga a pelear, Ujú. y capaz que no vuelves nunca más a la Claro. escuela, ¿no? Ujú. Entonces, que planteamos que, bueno, tiene que haber policías estacionados de manera permanente en esas escuelas para que esos chiquilines, que muchas veces sufren violencia en sus casas, Está, pero un en sus policía barrios, resuelve cuando ya está sucediendo eso. O sea, ¿qué puede hacer el Estado No, antes? capaz ¿no? que decís como que No. disuade. claro, Claro. si Se vos van a agarrar tenés las un piñas policía ahí. al lado, creo Claro, yo, o por, espero o yo por que- lo menos se van a ir a agarrar las piñas a otro lado y Pero es te van a dejar presión, estudiar pues, en paz. Sí, entiendo. O pero- sea, yo lo que quiero, lo que quiero, además esto no lo estamos inventando, son políticas que se han implementado en otros lados. Si vos lográs que ese chiquilín, que a lo mejor de vuelta en su barrio, en su casa incluso, se siente inseguro, tiene miedo, se levanta con miedo y vive con miedo, si él logra de alguna forma sentir que la escuela y el liceo es un lugar seguro, lo que va a querer hacer es estar ahí el mayor tiempo posible. Y eso sería un gran éxito para nuestra sociedad, ¿no? Bien. Creo Está que, bien. digo todo este cuento porque eso es algo que creo que el Estado sí. podría hacer, ¿no? Diego, te cuento, nosotros si nos ponen plata en el chat te tenemos que leer lo que dicen. Y alguien... ¿Vos podés responderlo o no? y entonces, Nosotros tenemos que gracias leerlo. a Shit Happens que nos puso 75 pesos y pregunta, Qué poco, ¿cuál es la qué opinión de barato. Sanjurjo sobre Juan Andrés Ramírez? Que dijo, esto no lo puso, él dijo, aguante otros que vengarán, pero yo ¿Puedo recuerdo que dijo, reformular? lo cago a piñas. ¿Puedo reformular la pregunta que es? Sí. Diego Sanjurjo, vos estuviste más de 15 años afuera formándote para ser el mejor criminólogo del país. Volvés a Uruguay, te metés en política y te ponen al lado a Juan Andrés Ramírez, que dijo, SIC lo cago a trompadas. ¿Se pegaron al final? No, nunca nos pegamos, por suerte. ¿Cómo fue tu llegada? No, Claro, o violencia. sea, después que querés que hagan No los violencia. chiquilines en el nuevo centro, si los referentes se invitan a, o sea, te invitan a pelear así, ¿no? Sí. A ver, sí, tenemos que, yo creo que tenemos que mejorar mucho el nivel de todos los profesionales del país, incluyendo, por supuesto, los políticos, ¿no? Hay Ujú, gente que no sí. está preparada para un cargo público. Y no estoy hablando de Juan Andrés Ramírez, lo digo, Que tampoco lo estaba, pero... lo digo en general y de forma abstracta. Sí. Hay gente que no está preparada para hacerse cargo de sus cuentas personales, mucho menos de fondos públicos y de responsabilidades públicas. Pero bueno, respondiendo al mensajito, no, a mí me enseñaron en mi casa que si no tenés nada bueno que decir de alguien No digas públicamente, mejor no decir nada. Está bien. Más allá de él Ahora igual. estás, ahora nos vas a contar también de tus propuestas para la acompañando la precandidatura de Robert Silva, pero también Ojeda, antes de que se le sumara a su vía, había hablado bien de vos. Sé que has dicho en entrevistas anteriores que hubieses votado a Tabaré Vázquez. ¿Irías a donde te llamen? O sea, si Robert Silva no es presidente, pero te convoca Ojeda, te convoca un blanco o te convocan del Frente Amplio para trabajar Gustavo Leal, por Gustavo ejemplo. Leal, para trabajar en un Ministerio del Interior por la seguridad uruguaya, ¿irías? A ver, la pregunta inicial, ¿irías a donde sea? Seguro que no, ¿no? Es No, decir, bueno. hay varias consideraciones a tomar en Ujú. cuenta. A ver, es una pregunta compleja. Andrés Ojeda es un amigo, es una persona a la que respeto mucho. Me cuesta, ayer lo dije públicamente, me cuesta mucho su nuevo socio, su vía. Y apoyar, digamos, las medidas de seguridad de su vida es algo que francamente me costaría mucho porque creo que Ujú. son muy negativas para el país. Sí. ¿Cuál, Se por los- ejemplo? ¿Cuál Sí. es su propuesta más regresiva de su vida? Y esto se lo dije también personalmente a Andrés antes de que aceptara el apoyo de su vía, ¿no? Bueno, su vía tiene básicamente dos propuestas específicas, que son, disponer las medidas prontas de seguridad, que eso para Una cosa muy moderna. cosa muy moderna para la gente joven que quizá no lo sepa o no se acuerde, es básicamente darle la potestad al Poder Ejecutivo de poder arrestar a quien quiera sin ninguna justificación criminal, ¿no? Entonces, eso es una medida que es propia o muy típica de dictaduras, porque, claro, empieza muchas veces con sospechosos de haber cometido un delito, luego pasa a sus amigos, a sus conocidos. Eso baja el delito, evidentemente, porque están todos presos, pero luego pasa también a periodistas, a opositores, a quien sea que moleste al ministro o al presidente de turno, ¿no? Y
y claramente no está justificado y me sorprende mucho que un penalista como Ojeda pueda estar de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, Vos aparte llegás a la política... Para no que sabemos si está de acuerdo. No, sí, perdón. Me hacen muchas preguntas. Perdón, me llevan perdón, a perdón. otro. Te la engancho con eso, porque vos llegás a la política en la campaña de Talvi y vos compartías espacio con Andrés Ojeda, en realidad. Estaban ambos encargados como del área de convivencia. Entonces, a mí una de las preguntas que también te la quería hacer en ese sentido es, ¿por qué no estás con Andrés Ojeda ahora? Bueno, ahora entiendo por qué, pero antes del apoyo de su vida, cuando vos llegás a la política, junto a Talvi, junto a Andrés Ojeda, y hoy de hecho Talvi estaría apoyando a Andrés Ojeda. Por lo menos eso expresó en LinkedIn. Bueno, pero después vuelvo a las anteriores, Sí, ¿no? Porque sí. me llevan de un lado para otro. Perdón. No, a ver, Andrés es un amigo, tuve esa conversación con él en su momento. Creo que tiene un futuro brillante por delante, ya tiene un presente muy interesante, tiene un futuro brillante, pero bueno, la amistad, digamos, o la afinidad no es lo único que uno toma en cuenta, ¿no? En este caso yo tengo a un candidato a la presidencia, que es Robert Silva, que también es una persona brillante, es una persona, un trabajador, un luchador desde que nació, que llegó a lo más alto, viniendo de muy abajo, y que tiene unas convicciones que para mí son fundamentales, una de las cuales es la que hablé al principio. Es la persona que logró superar todos los bloqueos y todas estas corporaciones medias mafiosas que tenemos en la educación. ¿Por qué estuvieron- mafiosas decís? Que estuvieron durante décadas bloqueando el desarrollo del país. Él lo hizo en base a lucha, en base a esfuerzo, y él, al igual que yo, consideramos que si no logramos mejorar la educación del país, si no logramos pasar de tener los peores indicadores de la región a volver a tener una educación que nos enorgullezca, no va a haber nunca seguridad, ni igualdad, ni prosperidad, ni desarrollo, ¿no? Entonces, yo quiero que Robert Silva sea presidente, lo cual no quita que otros candidatos del Partido Colorado, yo creo que son la mayoría, o los que conozco por lo menos, son todos muy buenos, ¿no? Gurméndez ¿A también. cuál de todas las preguntas vuelvo para atrás? ¿Acosta y Lara también no, es bueno? No, son a Sí, mí. sí, son todos buenos. Es un buen Lo conozco candidato. poco a Acosta y Lara. No. Volvé atrás Eso. a si integrarías un gobierno del Frente Amplio, o sea, desde el Ministerio del Interior, por supuesto. Desde Si un te perfil llama, técnico. te dicen, ¿sabes qué? Tus propuestas son muy valiosas, queremos que te integres y que nos ayudes a enfrentar este problema. Vamos a rehacer el plan 7 zonas, tenemos plata, Gustavo Leal te llama. Queremos seguir con los Lo que pasa es que me están interruptores. sí, o sea, el tema es que me tiran tantos temas diferentes. No, la Esto pregunta es es una una. conversación, La sí. pregunta es una, Es no te una. Ah, hagas. pero después quiero hablar del plan 7 zonas, porque Dale, dale. es un tema el plan 7 zonas, Lo sé. que bueno. No, créeme que no lo sabes. No lo sabes. Seguramente vos sabés Créeme mucho que no más, lo pero sabes. En general lo tengo ahí. A ver, primero, nada, yo soy colorado, creo en mi partido, creo que mi partido es sin dudas el que va a mejorar mejor o va a ser mejor un gobierno en este país, y por eso voy a apoyar a cualquier candidato que gane las internas. Eso sin lugar a dudas. Ahora, tampoco me ha gustado nunca esos políticos que ponen por encima a su partido del país, ¿no? Yo viví el año pasado, durante un año, una mesa interpartidaria donde me realmente fue muy frustrante para mí ver cómo, sobre todo el representante del Frente Amplista, Gustavo Leal, ponía claramente a su partido por encima del bienestar del país y de la seguridad pública, y eso me dio mucha pena y me frustró mucho. Yo no quiero seguir esos pasos. Entonces, si yo tuviese una oferta con la cual yo estuviera, que me pareciera interesante, que va en línea con lo que yo pienso que va a ayudar al país, y me dan la libertad de poder trabajar, podría sumarme a otro proyecto. Ahora, tengo el problema de que el Frente Amplio, si han visto su programa, es la nada misma, no tiene ninguna propuesta concreta de seguridad, nada de nada. Tiene una trayectoria en materia de seguridad que es realmente catastrófica, y a su vez no conozco ningún referente, porque no, salvo Gustavo Leal, que no sé si está realmente en el Frente Amplio o no todavía, pero no conozco a nadie más. Entonces, y además, y lo peor de todo es que las medidas que pusimos adelante en la mesa interpartidaria, que las 16 son muy buenas para el país, y la mitad de ellas las propuso el Frente Amplio, justamente el Frente Amplio dijo al final que no las apoyaba y que no las votaba. Por lo tanto, hasta lo que yo mismo pienso, el Frente Amplio está en contra. Entonces, bueno, es muy complicado ahí, ¿no? Y ¿te ha pasado también de que tu impronta en el Ministerio del Interior a veces te costó imponerla, ¿no? Sobre todo en el primer periodo. Digo, en el sentido de, yo sé que vos venís con un rol más técnico, más académico, y también creo que un poco tu dinámica, tu rol en la política es tensar desde lo técnico y lo más académico a cuando se pone un partido en primer lugar. Por eso también esta pregunta de, en un escenario posible en el cual Gustavo Leal te diga, vamos a dirigir el Ministerio del Interior, vos podés llevar adelante
vamos a continuar con los Cure Violence, podemos instalar los centros de atención integral que vos habías propuesto 5 años atrás. Si ese es el escenario de vamos a dirigir el Ministerio del Interior en este enclave, ¿vos podrías llegar a aceptar esa propuesta? Se contestó que sí ya. No lo sé, me parece que es una hipótesis que donde hay tantas incógnitas que me cuesta visualizarlo. De hecho, porque justamente esas medidas tuve al Frente Amplio diciéndome que no las quería apoyar, que no quería el programa de Barrios sin Violencia, que no quería centro de atención integral, que no quería tratamiento de adicciones. O sea, todo eso estuvo justamente con el rechazo explícito del Frente Amplio. ¿Y este gobierno quiso el centro de atención integral? Sí, claro, y acabamos de hacer uno enorme en el Centro de Referencia en Políticas Sociales Aparicio Saravia. Debe ser la obra más importante de los últimos años en Montevideo. Es eso, es un centro de atención integral donde el ciudadano de Casaballe, del Marconi y de Jardines del Hipódromo se encuentra a todo el Estado junto para realizar no solamente todos sus trámites. Tienen que ir, vayan un día, es decir, ahí te encontrás desde yo qué sé, una UTU, hasta Antel, hasta el BRO, hasta la policía, hasta el Barrio Sin Violencia, que tiene ahí su sede. ¿Eso no lo cumplían también los SOCAT que se cerraron? Yo creo que esto es una apuesta 100 veces mayor, ¿no? Okay. Es decir, esto es realmente todo el Estado junto, además en uno de los lugares más carenciados del país, ¿no? Que era justamente la propuesta que de vuelta contó con el rechazo explícito del Frente Amplio, con lo cual me cuesta dimensionar cómo yo encajaría en cualquier modelo de esos, ¿no? Yo escuché a Carolina Cosa igual darle para adelante. Diciendo, se ha hecho poco, pero esto no lo podemos criticar, sino, o sea, hay que hacer muchos más de estos, ¿no? O sea, yo creo que están intentando ustedes rescatar algo del Frente Amplio que es imposible de rescatar porque contó con el rechazo explícito desde el primer momento y hasta el último momento. Yo estoy del Frente Amplio. diciendo textualmente ¿no? cosas que yo por lo menos escuché que había dicho Carolina, pero de hecho yo particularmente critiqué en Twitter yo criticando en Twitter, ¿a quién le importa, no es cierto? Pero te lo quiero comentar porque lo he dicho como postura, que me parece increíble la postura que a veces elige la izquierda respecto a, no sé, el Hospital del Cerro. La izquierda, en vez de salir a darle para adelante y decir, tenemos que hacer 3 más, a veces dice, no, esto es terrible, esto es un hospitalito. Con el centro de atención integral fue lo mismo. Y yo creo que ahí también se niega la posibilidad de generar mínimos consensos de cosas que debería ser mínima política de Estado, ¿no? O sea, yo creo, honestamente lo digo con pesar. Siento como que me hacen una pregunta, respondo el 30% y luego me pasan a la próxima. Esto es una charla, pero si querés podés retomar lo que vos quieras. Después capaz que vuelvo para atrás. Sí, creo que la oposición que hizo el Frente Amplio fue muy responsable en estos 4 o 5 años. Es decir, desde el día 1 no ha habido un solo apoyo a absolutamente nada que haya hecho este gobierno. Y los índices económicos, los índices en seguridad pública, la mayoría de los indicadores nos muestran que hay muchas decisiones que se tomaron en este gobierno que fueron muy positivas. Y sin embargo siempre contamos con la oposición férrea del Frente Amplio. Para mí fue muy irresponsable. Y en materia de seguridad pública, el Frente Amplio durante sus gobiernos convocó varias veces a todos los partidos a conversar y en todos los temas la oposición, que hoy es gobierno, hizo propuestas y lo apoyó después. El Frente Amplio desde el primer momento no quiso ir, luego hizo propuestas, las tomamos y luego las rechazó, ¿no? Entonces, para mí fue una posición realmente muy irresponsable, que bueno, no tengo nada bueno que decir al respecto. Sobre todas las demás preguntas que me hicieron anteriormente, ¿no? Vos me preguntaste las dificultades de volver al país, de insertarme en el ministerio. A ver, por un lado, irte a estudiar solo a Alemania, por ejemplo, con 18 años, hablando poco alemán, fue mucho más difícil que cualquier aterrizaje posterior. ¿Hablas alemán ahora? ¿No? Ahora sí hablo alemán. Pero gran parte de mi vida la pasé solo, yendo de un lado para otro, buscándome la vida, y eso siempre fue muy difícil. La llegada a Uruguay fue difícil. Yo también llegué a Uruguay con una beca de postdoctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, y me encontré con una facultad donde hice muchos amigos, que mantengo hasta el día de hoy, pero es una facultad donde la pluralidad no se respeta en lo más mínimo. Yo venía de trabajar en universidades de España, de Alemania, de Brasil, de Croacia, de Suiza, donde tuve la suerte de poder estudiar o trabajar, donde la pluralidad ideológica era considerado un objetivo muy importante, porque si vos no tenés pluralidad, no puedes tener enseñanza, ni docencia, ni investigación de calidad. Es decir, es un gran problema, ¿no? Y esto acá no lo terminamos de entender todavía, ¿no? ¿Esto fue en un posgrado en sociales, dijiste?
Fue un postdoctorado. Un postdoctorado, claro, sí, otro nivel. Sociales, ¿no? En sociales. y ¿No hay fueron- pluralidad a ese nivel académico? ¿Decís? Yo tuve muchos problemas cuando definí, cuando decidí entrar a ayudar al Partido Colorado y a Talvi. Tuve muchos problemas que son inaceptables en cualquier institución pública de calidad. Y ¿Te hicieron perder algún concurso o algo? ¿O te dejaron de invitar a algunos espacios? ¿Qué pasó? Sí, a ver, siempre vas a poder encontrar una justificación normativa para justificarlo. La realidad es que personas me dejaron de hablar, estudiantes dejaron de ir a mis cursos, personas profesionales me faltaban el respeto. Es decir, tuve muchos problemas que viven todas las personas los pocos docentes o investigadores que no son frente amplistas que están en esa facultad. Y ese es un problema grave, no solamente para esas personas, sino para la educación del país, ¿no? Y que le pasa en todo el Estado, ojo, porque en todo el Estado pasa eso, que gana un gobierno Sí. nuevo y corta cabezas y pone a toda la gente a dedo, Pero ¿no? la universidad es cogobernada y autónoma, o sea, el régimen de definición eso de los no planes de ayuda. estudio no Eso ayuda. yo creo que no ayuda lo más mínimo. ¿Pensás no que hay ayuda. que quitarle potestad de gobierno y autonomía a la universidad? Para mí sí, sin duda. O sea, yo, he trabajado en universidades infinitamente mejores que la nuestra, que no están cogobernadas. O sea, no puede ser que vos tengas un ranking de 1.500 universidades ¿Pero es por el del mundo. gobierno o por el presupuesto, por los científicos? No puede ser que las 1.000 mejores universidades del mundo, que no deben ser 1.000, deben ser 10.000 que están mejor que la UDELAR, ninguna sea cogobernada y sin embargo nosotros estamos en lo correcto. Yo creo que el cogobierno es útil cuando vos tenés un cuerpo estudiantil que es diverso, que es plural, ¿no? Lamentablemente, por estas razones que estoy hablando, no lo es en algunas facultades. No lo es. Igual que no es bueno que todas las personas sean blancos y rubios. No es bueno, porque no da lugar a buenos programas y políticas. No es bueno que todos sean frente amplistas y de izquierda. No es bueno y no hay manera de justificar esto. Es injustificable. Me pongo en abogado del Ay. diablo y te diría armar una lista y ganar unas elecciones, ¿no? Que es lo que diría cualquier Bueno. militante. Pero Sí. con esa lógica, entonces Sí, no deberíamos claro, ayudar las nunca a las minorías. mujeres, Claro, no deberíamos no, ayudar no, nunca a Marcos, nadie, cualquiera. ¿no? ¿Cuál es el mismo? ¿Cómo es otro Sí. argumento, creo? Pero bueno, está. No importa. Sigamos Sí, para sí, adelante, que hay pará, temas sigamos, mucho más sigamos. interesantes. Termino. En el Estado Sí. también hay muchos problemas que hacen que los académicos en Uruguay muchas veces no nos sumemos a la Sí. política, ¿no? Es decir, Sí, la política es muy hostil con los es muy técnicos hostil, académicos. es muy hostil. Los académicos a veces son también muy cómodos, Ujú. casi te diría hasta cobardes en algunos sentidos. Es decir, yo he tenido la experiencia de ofrecerle desde el Ministerio Interior puestos y liderazgos a personas muy inteligentes de la academia que vienen defendiendo ciertas medidas desde hace años. Les doy la posibilidad de dirigirlo y no quieren. No quieren porque implica, dejar de hacerse responsables por personas, por sueldos, Ujú. porque las ideas que tiran en los medios luego hay que realmente demostrarlas en la práctica Sí. y no todo el mundo se anima a eso, ¿no? Entonces, el pasaje siempre es complicado, pero hay que dar la lucha y hay que enfrentarse a eso. ¿Podemos pasar un poco a las propuestas que nos querías contar? Claro que sí, Gracias. por supuesto. Nosotros, a ver, yo creo que de vuelta tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Ujú. Y lo mezclo un poco todos los temas, igual que hacen ustedes, mezclo cosas, ¿no? Por supuesto. Un problema que tenemos en Uruguay y que define justamente que la seguridad sea nuestro problema principal, Ujú. es que vos en Uruguay no tenés dónde estudiar nada relacionado a la seguridad. O sea, eso es excepcional, evidentemente, ¿no? Si vos, cualquiera de ustedes, quiere de alguna forma acercarse a la seguridad pública, desde un punto de vista intelectual, académico, no tiene a dónde ir, tiene que ir al extranjero, como hice yo, ¿no? Entonces, eso es un problema, evidentemente, ¿no? Y eso yo creo que también define que la discusión en materia de seguridad sea muy pobre, realmente muy pobre. Es decir, tenemos partidos políticos que directamente no dicen nada, ¿no? Hago autocrítica. En el Partido Colorado hay candidatos que no tienen un programa de seguridad, no lo tienen. El Frente Amplio tiene un programa que lo llama de seguridad, pero que no hay ninguna propuesta concreta para analizar, ni para criticar, ni para elogiar. Y en general la discusión pública, como ustedes saben, es tirar cosas al aire, bolazos, cosas que ya sabemos que se han implementado en Uruguay hace décadas o que en otros lados se implementan y no funcionan. Por ¿no? ejemplo, el aumento de penas. Perfectamente. Podría ser uno de los elementos que este gobierno ha probado hacer, que vos, de hecho... Y en los anteriores también. Y los anteriores también, sí. Hay una inflación penal en Uruguay increíble. A ver, si vos me decís, por ejemplo, ¿no? Antes me hablaste de lo de Subía, ¿no? Yo te hablé de una de las medidas que te dije que era muy negativa. Sí. La otra que propone Subía, la segunda tiene dos, es poner toques de queda, ¿no? Es decir, yo personalmente no voy a entregar mi libertad y no pienso quedarme en mi casa de noche para que alguien pueda decir que bajaron la rapiña, ¿no? Que obviamente bajarían porque no habría a quien Sí, claro. robar de noche, ¿no? Como la Ahora, pandemia, ¿no? Esas medidas sí son negativas.
subir penas no necesariamente es negativo. Es decir, depende de qué pena y de qué estamos hablando. Al microtráfico. De vuelta, depende. Si Al ingreso de drogas a la cárcel, de marihuana a la cárcel. Si es una persona que, por ejemplo, por decir ejemplos obvios, ¿no? Si vos tenés una mujer con hijos a cargo, que es la primera vez que cae en ese delito, sí, lo mejor sería que vos le puedas dar una pena alternativa, ¿no? Pero hay Trabajo comunitario, por ejemplo. es decir, en la criminología, y es falso, y esto tiene que ver con lo que te estoy diciendo algo, un debate muy pobre, es falso que mayores penas equivalgan a mayor delito o que sean contrarias a la seguridad. Falso. Es decir, si vos aumentás ciertas penas, funciona como una disuasión y también inhabilita al preso. Lo cual, claro, tenés un problema cuando vos elevás las penas y eso crea una inflación penitenciaria. Tenés demasiadas personas presas. Ahí tenés un problema, ¿no? Pero no necesariamente porque vos elevaste la pena, ¿no? Es decir, hay penas que sí, yo creo que habría que elevar, otras que habría que bajar, y el sistema penitenciario en general habría que reformarlo de manera radical, ¿no? Pero, bueno, volviendo a esto, nosotros pusimos sobre la mesa lo que yo considero que es el primer programa de seguridad serio que hay dando vueltas en el sistema político, ¿no? El de Ciudadanos. El de Ciudadanos, y tenemos el de Crece. El de Crece, ¿no? que El de es Robert Silva. sí. Tenemos 20 medidas que van desde la prevención hasta la rehabilitación de los presos y que tocan un poco todas las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir una, ¿no? Cuando hablamos de la policía, yo estoy muy orgulloso de servir a la policía. Yo cuando era niño quería ser policía, de hecho, ahí empezó mi amor por la seguridad pública. Creo que la policía, más que reforzarla, lo que hay que hacer es dar un salto de calidad, ¿no? Entonces lo que planteamos es, por un lado, atado a todo lo que hablamos antes de transparencia, de politización, de falta de pluralidad, todos los cargos policiales tienen que empezar a ser por concurso y por sorteo. Muy similar a lo que hablamos antes sobre la propuesta que hicimos nosotros y que el Frente Amplio no acompañó, que no se puede entrar a las intendencias a dedo. Bueno, lo mismo pasa en la Policía Nacional y en muchos otros estamentos del Estado. Cambia el gobierno y descabezás a todo el mundo, porque como son cargos de confianza, vos asumís con sentido común que es de confianza del gobierno anterior y por tanto te sentís casi que obligado a cambiar a todo el mundo, ¿no? Y eso le hace muy mal a la policía, le hace muy mal, porque yo lo que quiero es que el policía joven, al revés, piense que si yo me formo, si yo me esfuerzo, si yo me capacito, puedo llegar a lo más alto. Y hoy eso lamentablemente no es así, sino que hay una cantidad de policías que están esperando que cambie el gobierno, porque como son militantes, saben que capaz que van a tener un puestito, ¿no? Sí. Te quería consultar justamente porque te he escuchado decir esto, incluso vos Crece propone que para el ingreso a la función policial se requiera formación terciaria, ¿no? No, planteamos liceo completo, formación terciaria a largo plazo, digamos así. Pero también yo un poco siento en esto de cómo yo he visto por lo menos tu rol en el Ministerio del Interior, que vos asumís en un Ministerio del Interior que llega Larrañaga, saca a toda la barra policial que había formado Ugarteche y pone a la vieja guardia policial con códigos de policías que intuitivamente me animaría a decir que no te identifican tanto, pero esto estoy opinando yo y por algunas cosas que he leído. Y también hace esto de cambiar toda la estructura de la policía que venía con un perfil más técnico, un poco más profesionalizado, también una policía que había empezado a cobrar mejor, ¿no? Y viene este gobierno y el salario real de la policía baja y aparte te pone a la vieja guardia, que después varios terminan renunciando por el caso Astesiano. Y viene con estas prácticas de hay que darle más flexibilidad al accionar policial en el momento de la represión. Vos en 2020 de nuevo, ¿volverías a sacar a toda esa camada de policía que había y pondrías a esta vieja guardia de nuevo? O sea, toda tu intervención está marcada por un relato de la oposición que yo desde adentro no lo viví de esa manera. Viejos guardias se llaman ellos. En lo más mínimo lo viví así, es decir, eso no pasó. Lo que es real es lo que vos decís, que cada vez que llega un nuevo gobierno, lo hizo también el Frente Amplio, saca a todas las personas que están ahí, no importa si son buenas o malas, y pone a la suya de su confianza, ¿no? Eso es lo que pasó. ¿Y está bien que se haya hecho? No, por supuesto, pero el problema es ese, es la forma de entrar. Okay. Si son todos de confianza, y a quiénes también, lo ¿no? haces. Pero no es cierto que tuvieron que decir...
no tenemos más casos de corrupción policial que el gobierno anterior, ¿no es cierto? No dije eso, no dije eso. Este gobierno le aumentó el salario de los policías, ganan más que cuando estaban con el Frente Amplio. Salario real. Están mejor equipados, tienen un salario real mejor, tienen más armas, más vehículos. Este gobierno, yo estuve ahí, pusimos 4.000 policías nuevos, aumentamos 15% los salarios, compramos más de 2.000 vehículos, 20.000 chalecos antibalas, 7.000 cámaras de videovigilancia. Es decir, hoy, y no estoy haciendo una cosa partidaria, el Frente Amplio mejoró lo que encontró, para bien o para mal, nosotros mejoramos lo que encontramos para bien o para mal. Vos no podés... El Frente Amplio pone siempre este relato que tiene que ver con la oposición, esta radical hicimos todo lo correcto, teníamos a los mejores y las rapiñas nos aumentaron un 250%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vos tengas a los mejores, hagas todo bien y Uruguay se aumenten 100% los homicidios, 250% las rapiñas, 350% la vigilato? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Las denuncias. Bueno, ¿Cómo es posible esto? Pero ¿no? vos Es justamente decir, hablás de que hay que tener mejores yo creo que mecanismos para medir delitos. Yo creo que es y los necesario... homicidios siguen aumentando. De hecho, estamos yendo hacia el quinquenio más mortífero de la historia del Uruguay. ¡Qué bolazo! ¿Cómo que qué bolazo? Te escuché decirlo en Fácil Desviarse. No, qué que los delitos siguen aumentando. No, los delitos no siguen aumentando. Lo que yo dije era en Fácil Desviarse es que históricamente desde la salida de la democracia ha aumentado el delito y expliqué por qué. Más allá de las gestiones. Y que los homicidios aumentaron en este periodo de gobierno. ¿Es cierto o no? ¿No es cierto? No, es falso, por supuesto que es falso, no. No, es falso. Revisaremos cifras después. ¿Y los homicidios no aumentaron este año? ¿Eso es falso? A mí supuesto me parece que es increíble. falso. Me parece increíble esto. No, a mí me preocupa, o sea, me alegro por un lado de venir a este programa porque ya veo que es una máquina de desinformación. Desde 2019 para acá los homicidios bajaron, las rapiñas bajaron, la vigilato bajó y los hurtos bajaron. Sí. Todas las mediciones que tenemos Los homicidios también. hecho por parte de un observatorio en el cual, a propósito, no porque fueran malos, sino porque no nos planteamos cambiar a nadie, están las mismas direcciones y los mismos técnicos que puso el Frente Amplio, están los mismos y son ellos los que hoy por hoy dicen que la vigiato bajó un 50%, las denuncias de rapiña bajaron casi un 20%, las de 30%, las de hurto un 20% y los homicidios bajaron durante 2 años, luego subieron de vuelta, pero siguen muy por debajo de donde estaban en 2019. Es decir, 2018 y 2019 fueron los años más violentos de la historia del país, sin lugar a duda. Y de vuelta, porque me pasás de un lado a otro, ¿no? No puede ser, ¿no? Porque yo me doy cuenta que este programa tiene un claro tinte de izquierda y capaz que los que lo ven también. ¿Lo has visto alguna puede vez? ser- No, pero lo estoy ¿O viviendo te lo ahora. contaron? Porque Lo vieron estoy viviendo ahora, lo No, estoy no, viviendo no, ahora. no, No puede Trato ser... de Creo que que no viste tanto. bastante a la defensiva. No puede Trato de ser. que no. No, pero no es a la defensiva, está todo Sí, bien. no. No puede ser que vos hagas todo bien y tengas los peores resultados de la historia. Uruguay fue el país durante 2005-2019 que más empeoró sus cifras de delito en toda América Latina. Sí, O sea, no puede ser todo mal, ¿entendés? No puede ser que en la educación seamos el país con mayor deserción estudiantil de toda América Latina, ¿no? Y no quieras cambiar la educación, no puede ser. O sea, como país hay ciertos temas donde tenemos que decir, che, ya está, Hace me falta gusta este consensos, gobierno, me obvio. gusta, pero tengo que reconocer que hicimos muchas cosas mal. Ya está. Sí. Igual, es No, como che, que que yo- quede claro que acá nadie está defendiendo la gestión de Sí, seguridad sí. del Frente Amplio, por Bueno, favor. bueno, no. más o menos, más o menos. Bueno, yo Más no. o menos. Yo puedo decirlo Más o explícitamente, estoy Yo no. 80% en desacuerdo de lo que hizo el Frente Amplio, que implicó aumento de penas e inflación penitenciaria con una tasa de hacinamiento bastante alta. Yo particularmente creo que de verdad no has visto el programa, no has visto cómo fue Ay, la no- entrevista con otros No candidatos. importa eso. No, pero me seamos está bueno sinceros. decirlo, ¿no? Nada, Porque pero está- a ver, si tenemos datos que son Sí. fiables, que son Sí, sí. oficiales, que dicen que las rapiñas bajaron un 30%, que la vigiato bajó un 50%. Sí, que las y vos me denuncias decís que bajaron, no, nadie que te no lo baja el delito. discute, Diego, nadie te lo discute. Yo Pero te pregunto una cosa. tengo que... Vos, Sí. mira, te explico. Porque Debo vos, preguntártelo porque vos- por vos- parte de otros agentes dicen que nos aproximamos. Por ejemplo, te lo digo en estos términos. Sebastián Valdomir dijo que nos aproximamos al quinquenio más mortífero de la historia del Uruguay. ¿Eso es mentira? Lo que pasa es que Sebastián Valdomir está haciendo trampa, porque lo que él está diciendo es, claro, Mide yo marzo, asumí- diciembre, No, 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 2015-2018. Yo asumí el gobierno en 2005. Una pandemia en el medio, Diego, ¿eso es malo? Yo asumí el gobierno en 2005 con una sociedad que tenía tasas de delito de las más bajas de América Latina. Lo dejé siendo el 4º país con más homicidios de la región, ¿no? Ujú. Y ahora viene un nuevo gobierno que agarra ese problema con un narcotráfico y un narcomenudeo instalado en la región, con una violencia en muchos barrios que se ha naturalizado. Y claro, y le echo la culpa porque los delitos son más altos que cuando yo asumí.
Y bueno, y sí, o sea, estamos bajando un desastre que nos encontramos. Es así, no se puede maquillar esto. Es como que yo ahora, no sé, me ponga a decir que el plan Ceibal fue una mala idea, ¿no? O que esté en contra de que el Frente Amplio aumentó los salarios de los maestros. O sea, no podemos caer tan bajo porque si no el país se deshace. ¿Entendés? Entonces, hay Yo cosas que tenemos comparto que admitir, plenamente eso, ¿no? digo, comparto plenamente. Lo que parte del oficialismo... Y pará, vuelvo a sí. decir, vos me podrías decir a mí, ¿no? Che, yo no creo en lo que dice el observatorio. No me importa que sus directores Yo no y te sus estoy diciendo técnicos los hayamos puesto el Frente Amplio, no confío en su profesionalidad y ya está. Y el delito no refleja lo que dicen las denuncias. Bueno, yo te podría decir, eso todavía puede ser válido. Ahora, que vos digas, el delito en realidad aumentó, como dice la oposición, implica que vos tenés algún tipo de registro alternativo, secreto, no oficial, de gente que muere y nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces ya implica realmente casi una conspiración de Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, cuando la oposición, de vuelta, de manera totalmente irresponsable, hace esto, deslegitima a todo el Estado. Además, no nos deslegitima a nosotros, deslegitima a todos los técnicos que se encargan de esto. Y algún día el Frente Amplio va a volver, como le pasó en 2005, y se va a encontrar con toda una cantidad de miles de profesionales que no los quieren, porque durante 5 años estuvieron bastardeándolos. Comparto plenamente. Sí, igual... No te enojes, no te trajimos para pelearte. Total. Nos pareces un crack. No era la idea, no te pongas a la defensiva. Queremos saber todas tus Yo te he propuestas. defendido muchas veces y he reivindicado tu gestión varias veces. Te pero rebancamos, viniste por creo un favor. poco más a la defensiva de lo necesario. No, pero porque no me Otra gusta cosa. cuando se ponen en cuestión datos, porque los datos son lo único que tenemos, es lo único que nos permite poder decir que algo se hizo bien y se hizo mal. Dato contra dato, o sea, hay gente de la oposición que está diciendo, o sea, si vos medís 2015, 2018, 2020, 2023, de marzo a diciembre, te da 160 arriba, eso dice Valdomir, por ejemplo, he escuchado claro que lo ha dicho, Oscar Andrade también, te das 160 homicidios arriba de lo que fue 2015 2018. Claro, pero lo que yo te digo es que vos, es decir, si yo agarro, no sé, agarro una casa, ¿no? Me hago cargo de una propiedad, la compro y la prendo fuego, y luego la compra otro, y yo le digo, mirá, cuando yo empecé la casa estaba bien, y vos la agarrás toda quemada. O sea, no tiene De sentido lo que acuerdo, estás diciendo, totalmente ¿no? de acuerdo. Entiendo. Salgamos de este brete. ¿Cómo se vería una reforma carcelaria bajo la dirección Sanjurjo? Bien, me encanta. Este gobierno, ¿no? Yo lo estoy supervisando. Hemos contratado en enero a la doctora Ana Viña, es seguramente la persona que más sabe en este país sobre cárceles, una académica, que sí aceptó el reto de meterse en gestión, y lo que le ofrecimos fue básicamente la responsabilidad de crear, de diseñar, elaborar un libro blanco para una reforma nacional del sistema penitenciario a largo plazo. Es decir, ella empezó a trabajar en enero, va a terminar en agosto o en septiembre, presentando públicamente un libro blanco que le va a decir a este gobierno, los pocos meses que le quedan, y a los próximos 3 o 4 gobiernos, en qué tiene que invertir y por dónde tiene que ir para que de acá a 20 años, que es lo que va a demorar por lo menos, podamos tener un sistema penitenciario como la gente, ¿no? Esto evidentemente lo lideró un ministro blanco, ¿no? Nosotros en Crece lo que pusimos es, nosotros vamos a, si somos gobierno, vamos a hacer durante esos 5 años lo que la doctora Ana Viña y su equipo están diciendo o van a decir ahora que hay que hacer, ¿no? Y esto va del lado de, bueno, es decir, la cárcel es necesaria, vamos a empezar por ahí, la cárcel es necesaria, es decir, hay personas no se que sabe una alternativa a la cárcel todavía. No se ha descubierto. Hay alternativas, pero vos para las personas que cometen delitos tenés claro. que referir a varias Sí. políticas, ¿no? Hay gente que efectivamente, yo que sé, si ustedes caen presos mañana, no los conozco personalmente, pero asumo que por la conversación que tenemos, son personas que no difícilmente podrían reinsertarse en un trabajo o dejar de ser un peligro para la sociedad. Para ustedes ir a la cárcel acá o en Noruega seguramente sería un problema. Sería un problema porque estarían en contacto directo con personas que en el mejor de los casos van a ser inocuas, en el peor les van a traer problemas, ¿no? Entonces, para ustedes seguramente lo mejor sería una pena, entre comillas, alternativa, o ninguna pena, de hecho, ¿no? Pero lamentablemente, por los problemas educativos que tenemos, por la drogadicción que tenemos, por los problemas de salud mental que tenemos, por las familias desestructuradas que tenemos, los barrios desorganizados que tenemos a miles y miles de personas que si yo no las meto presas, ¿no? Siguen al día siguiente violentando a otros. O sea, que no quieren dejar de violentar o no pueden dejar de violentar a terceros. Y por tanto la cárcel es una política necesaria, ¿no? Ahora, lo que yo quiero es una cárcel donde la persona llegue
y desde que se levanta a las 7 de la mañana hasta que se duerme, esté haciendo cosas que le gusten o no le gusten, sean productivas para esa persona. O sea, que le enseñen no solamente un oficio, no solamente educación, sino también a convivir, que es lo más importante. O sea, tenemos personas en las cárceles que no son capaces de estar sentados acá discutiendo temas, no son capaces. Es decir, agarran antes, se levantan y te agarran a piñazos. Nunca aprendieron, en sus casas nunca nadie les dio ese... ¿Ustedes tienen hijos? No, yo tampoco. Pero cuando alguien tiene un hijo, ¿no? Desde el primer día, la madre, desde que nace, durante 20 años le tiene que decir que no a algo, poner límites todos los momentos de su vida, ¿no? Eso hace que la persona se socialice. Tenemos familias miles de familias donde eso no sucede. Y la persona realmente no sabe convivir con otras en paz. Entonces, ese trabajo es muy complejo. Hay una decena de países del mundo que lo lograron, con mucho esfuerzo, Nosotros estamos atrasados 100 años, más o menos, ¿no? ¿El nivel de hacinamiento ayuda a que eso pueda suceder? No, lo empeora radicalmente, evidentemente, ¿no? Porque si vos tenés pocos recursos y tenés que hacer una tarea titánica como es esta, o sea, un desafío realmente civilizatorio, como es tener cárceles que logren rehabilitar a la gente, bueno, el hacinamiento lo hace imposible, directamente imposible. Y en términos de datos nomás, estamos de acuerdo que hoy en día la relación plazas, cantidad de presos, aumentó más de lo que era 2019, ¿no? El problema que tenemos es mucho mayor. Nunca este país definió qué es una plaza carcelaria. Es decir, todos los gobiernos, todos, acá autocrítica, todos aprovecharon de definiciones equivocadas de lo que es una plaza para poder decir que intentaron arreglar el hacinamiento carcelario. Es decir, este gobierno está creando nuevas cárceles, las estamos construyendo desde hace 5 años. Vamos a tener 3.000, entre comillas, plazas nuevas, que yo diría que son más bien espacios de vida nuevos, con lo cual esperamos poder superar por primera vez el hacinamiento carcelario. Es decir, que por primera vez un gobierno uruguayo, cuando llegue, se encuentre con una situación donde no haya hacinamiento. Pero en realidad, una plaza carcelaria a nivel internacional se considera que es mucho más que eso. Es decir, implica que haya lugar para trabajar, para estudiar, médicos, tratamiento, etcétera, etcétera. De eso estamos lejísimos, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Es complejo. Ahora, no estamos de acuerdo en que el hacinamiento ahora sea peor que antes. En lo que podemos estar de acuerdo en que hay más presos que antes, ¿no? Porque como fuimos mucho más efectivos metiendo a personas presas, tenemos mucho más presos, lamentablemente, ¿no? Y eso crea consecuencias no intencionadas que son muy graves, porque las personas que salen de prisión, por primera vez lo medimos en este gobierno, el 70% de todas las personas que salen, que son liberadas, vuelven a prisión por un nuevo delito antes de los 4 años, lo cual implica un gran fracaso de todo el sistema de justicia. Yo comparto plenamente esta cuestión de hay que promover urgentemente rutinas de trabajo y estudio en los espacios carcelarios. De hecho, es algo que te lo escucho decir desde 2019. En esta línea, repito, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que planteás. Lo que me pasa es que después viene el gobierno que vos integrás y en la ley de urgente consideración, por ejemplo, eliminan la libertad anticipada por trabajo o estudio. Entonces es como que yo te escucho a vos, creo que tenés razón, pero veo lo que el gobierno hace y va en el sentido contrario. No, y tenés razón, es decir, yo eso no lo defiendo. Es decir, yo creo que la LUC eran como 400 artículos, creo que 390 eran muy positivos y creo que el país se ve que fueron buenos en todos los ámbitos. Yo personalmente tenía problemas con entre 5 y 10 artículos en materia de seguridad pública, que no me gustaban, y no me gustó que tuviera que votar todo junto, pero la vida lamentablemente a veces es así, ¿no? Ese artículo en particular me parece muy negativo. Es decir, no importa qué tan grave sea el delito, en Uruguay, que no hay pena de muerte, no hay cadena perpetua, esa persona va a salir de vuelta. Entonces, si esa persona hace un esfuerzo de estudiar y trabajar, que ahí luego podemos entrar en una discusión sobre si realmente, o sea, por ejemplo, en Uruguay el comisionado parlamentario considera que una persona privada de libertad estudia cuando tiene una hora de clase al mes, ¿no? Ya contamos como que estudia. Es un chiste, evidentemente, ¿no? Pero bueno, si la persona hace un esfuerzo de estudiar, de trabajar, yo creo que tenemos que incentivarlo de todas las maneras posibles, ¿no? O sea, yo en eso estoy en desacuerdo también, sin duda. Y hay cosas, también quiero decirlo, hay cosas que hizo este gobierno que yo por supuesto que también estoy en desacuerdo y que no me gustaron, ¿no? Cuando vos decías antes, sacaron a todo el mundo y pusieron a otras personas. La enorme mayoría de esas personas son grandes y buenos profesionales y eso se notó también en la baja de los delitos en sus jurisdicciones. Por supuesto que había personas, como en todos los gobiernos, que no eran las mejores
y algunas de ellas se metieron en problemas y por suerte el sistema, la organización funcionó y la sancionó o la sacó de sus cargos. Y bueno, eso creo que va a pasar siempre. Yo quiero limitar eso, ¿no? Quiero limitar eso haciendo que se entre a todos lados por concurso de méritos y en base a propuestas que ellos hagan sobre cómo dirigir sus unidades. Quiero aumentar la formación con 30%. Quiero aumentar los requisitos de entrada, que la gente tenga que tener liceo para poder ser policía. Y a lo mejor en 5 años puedo pedir universidad, como es acá nomás, en la policía estadual de Brasil, por ejemplo, que no, si no tenés una licenciatura no entras a la policía, punto. Yo quiero ir para allá, evidentemente, ¿no? Sí, y hay también lo que quiero hacer... en donde ser policía está hasta bien visto, ¿no? Es como que en Uruguay hay todo un prejuicio en torno a ser policía, ¿no? En Uruguay hay todo un prejuicio, sí, sin duda. Sí, y es muy triste, la verdad que es muy triste. Yo qué sé, creo que hay que mejorarlo, ¿no? Y creo que también que si yo le exijo más a estas personas, y es una responsabilidad tan importante, tengo que pagarles mucho mejor para atraer a las personas que yo quiero traer. O sea, yo lo que quiero en realidad es que un uruguayo de clase media diga, me interesa la seguridad pública, así que me quiero dedicar a ser policía. Que eso hoy no pasa, ¿no? Yo tenía colegas en la universidad en Alemania que iban a ser policías y se estaban estudiando conmigo para ser policías, ¿no? Eran personas que tenían realmente un nivel de vida mucho más alto que la gran mayoría de los uruguayos, ¿no? Y yo quiero eso. Algo similar a lo que pasa con los docentes, pero te voy a sacar un poco de ahí. La primera vez que te entrevisté, que fue para El País hace muchos años por mail, no vivías acá, era por el tema de control de tenencia de armas. Y seguimos teniendo, hay creo que 1.2 millones de armas en este país de 3,5 millones de personas. Y hay y 2 de cada 3 delitos de homicidios tienen armas de fuego involucradas. No se habla de la tenencia de armas acá. ¿Te parece que habría que empezar a hablar un poco de eso, de sacar de circulación las pistolas? Bueno, nosotros planteamos, una de las 20 medidas en la parte preventiva es un programa de desarme voluntario en el cual nosotros le ofrecemos a la ciudadanía vales de compra a cambio de armas operativas. Es decir, si vos me traes un arma que está operativa, que es muy importante, que funcione, que no esté rota, que no esté totalmente vieja, porque hoy por hoy podés entregar armas en una comisaría, pero el 100% no sirven para nada. Entonces, si está operativa, yo te voy a dar un vale de compra por un celular, por ropa de marca, por lo que a vos te interese, ¿no? Dicho eso, ¿por qué habría que hablar de esto en Uruguay? Uruguay no solamente es el país más armado por habitante de América Latina, sino que es uno de los más armados del mundo. Octavo. O sea, octavo, a veces es sexto incluso, ¿no? Es una estimación. Pero si tenemos 650.000 armas registradas en Uruguay, es una de cada 6 uruguayos está armado, ¿no? Es un promedio, por supuesto. Y sabemos que más o menos debe haber una mitad más que son ilegales, que no están registradas. Entonces llegamos a ese número que vos decís 1 millón de armas para 3 y pico de millones de habitantes, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y ojo, las armas por sí solas no van a matar a nadie. Un arma puede salvar la vida de una persona perfectamente si es bien utilizada en un momento concreto. Pero las armas, en determinados contextos, lo que hacen es aumentar exponencialmente la violencia. Si yo acá traigo del ministerio una valija con 20... armas semiautomáticas con 20 pistolas y la dejo acá y les doy un par a ustedes, si ustedes se la llevan a su casa, seguramente no va a pasar nada, ¿no? Capaz que vos matas a alguien, algún amigo, pero en general confío en que no pase nada. Si yo hago lo mismo, ¿no? En el contexto en ciertos contextos, va a morir mucha gente, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar armas de acá, o sea, no es inocuo que en la sociedad esté lleno de armas, no lo es, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que discutirlo mucho más, creo que un programa como estos podría tener grandes resultados. Obviamente no es la solución al narcotráfico ni a los homicidios, ¿no? Pero sacar un factor de riesgo, por lo menos. Sí, podría ayudar a prevenir homicidios, suicidios, accidentes, ¿no? O sea, tenemos un problema grave de violencia en muchas partes de nuestra sociedad donde se ha instaurado la violencia, ¿no? Y por eso también la importancia de este programa del que ustedes mencionaron, Cure Violence, Barrios Sin Violencia, que lo que busca es interrumpir dinámicas retaliativas de violencia. Y a largo plazo lo que busca es desnaturalizar la violencia. Tengo una pregunta para hacerte de eso. La licitación está hecha, ¿no? De los Cure Violence. Ya empezaron a trabajar. Empezaron en ¿Ya están en territorio? Sí. ¿Trabajando? ¿Está funcionando? Está funcionando en el sentido de que están ahí trabajando. Necesitan un par de meses para, entender la dinámica, conocerse a sí mismos. Es decir, es una metodología de trabajo muy nueva. La capacitación fue las primeras 2 semanas de abril y va a ser las últimas 2 de mayo seguramente. Yo espero que en junio ya estén, yo pueda decir,
están trabajando de la manera que tienen que trabajar. Una pregunta que se haría cualquier persona que esté escuchando esto es, vos venís hablando hace bastante tiempo de los interruptores de violencia, ¿por qué en el último año recién pudiste implementarlo, sino antes para llegar con algo más medido, por lo menos? Mirá, cuando yo llegué al ¿Qué trancó ministerio, ahí? la primera conversación que tuve con el ministro Larrañaga en su momento fue sobre los escáneres del puerto, ¿no? Es decir, este gobierno asumió con un problema, que es que había solo un escáner que nos había donado China hace 1000 años, todo viejo, todo roto, y es casi inútil, ¿no? Y bueno, más allá de que es muy difícil realmente evitar que pase droga por cualquier puerto del mundo, si vos no tenés un sistema preventivo fuerte, y bueno, casi que lo estás incitando, ¿no? Entonces, esa primera conversación, ¿no? Donde el ministro Larrañaga me dijo, estamos comprando 4 escáneres de última generación, hemos abierto la licitación internacional. Esos escáneres que empezamos a planificar en 2020 recién van a llegar, se van a instalar, esperemos, en junio de este año. O sea, tardó 5 años, ¿no? El Estado es así. O sea, lamentablemente el Estado es así y es muy difícil de entenderlo hasta que uno no está ahí, ¿no? Y más todavía cuando hay licitaciones internacionales. En este caso, el programa Barrios sin Violencia lo armamos de tal manera, pensando a largo plazo, de que es el Ministerio del Interior financiando a una ONG de Estados Unidos que supervisa a ONGs uruguayas y todo eso con un préstamo del BID. Es decir, son 4 actores. Sí, es una tranza enorme. Es una tranza enorme. O sea, realmente yo tardé 1 año en convencer a las autoridades y luego 1 año y medio en medio que armar esto, ¿no? Y cuesta, la verdad que Ojalá que funcione. ¿Vamos cerrando? Tengo una que se responde con sí o no. Ay, Y, o sea, ya tenemos un montón de cosas, porque yo de verdad... Me preguntaron un montón de cosas que quedaba ahí, viste, tirado. Yo, o sea, estuve Del estos narco últimos no 3 hablamos días nada. escuchando entrevistas horas tuyas, o sea, de verdad. Pero bueno, tengo 2 preguntitas. Una que se responde con sí o no, que es, ¿coincidís con la apreciación de Gabriel Pereira de que Uruguay hoy en día ya no es un país de tránsito de cocaína, sino un país de acopio de cocaína? Perdón, me dijiste que podía hablar de lo que se me diera la gana, Totalmente. así que agarro a Gabriel Pereira Dale. y agarro el plan 7 zonas. Porque es un problema. Dale. Es un problema. ¿Por qué? Porque... Respondeme esto primero, ¿acopio sí o no? Sí, pero no ahora, hace 1000 años. ¿Sí? Es decir, sí, ¿Hace es tanto decir, tiempo? Uruguay tiene Uruguay y América Latina, ¿no? Cuando lo expliqué el otro día en Fácil Desviarse, ¿tenemos tiempo? Me van a cortar en 10 segundos. Dale. Está. No, tranquilo. Una de las razones por las que aumentó el delito en América Latina es porque cuando crece la economía, lo que crecen no son solamente los mercados legales, el mercado inmobiliario, la venta de vehículos, sino también los ilegales. O sea, hay mucha gente que usa ese dinero extra para comprar drogas. ¿No? Entonces, lo escuché eso, lo escuché. cosas robadas, ¿no? Entonces el país empieza, obviamente, si vos tenés una demanda de drogas, alguien va a ofertarla, ¿no? Entonces está llamando el narcotráfico. ¿Por qué eso no pasa en Singapur, no pasa en Corea del Sur, no pasa en Alemania, no pasa en Holanda, no pasa en todos los países que crecieron mucho más que nosotros? Porque tenés instituciones fuertes que evitan ese crecimiento de los mercados ilegales, ¿no? Empezando por una policía fuerte que logra, bueno, disuadir a la delincuencia, un sistema penitenciario que logra rehabilitar a los usuarios, pero también educación, tratamiento de adicciones, una cantidad de cosas que nosotros como país desarrollado no tenemos. ¿no? Uruguay tiene democracia y Singapur no. También eso es una gran ventaja que tenemos, por lo que te lo diga. Sí, pero sí, no, Alemania también. Además te lo banco, sí. También, no, bueno, pero Corea del Sur, cualquier país que sí. crece y que no le pasa esto que le pasó a todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, nuestro éxito económico durante todos los gobiernos hizo que la delincuencia aumentara, ¿no? Porque no nos cuidamos de eso, básicamente. 7 zonas. Eso hizo que Uruguay se volviera así, en algún momento, un país de destino. Siempre, históricamente fuimos un país de tránsito, lo seguimos siendo, nos convertimos en un país de destino y eventualmente en un país de acopio de forma limitada, pero bueno, se puede decir, ¿no? Ahora, ¿por qué te hablo de Gabriel Pereira? 7 zonas. Porque Gabriel Pereira, bueno, no voy a contar todas las conversaciones privadas que tuve con él, pero por favor. Por alguna razón, en algún momento alguien le pasó desde el Ministerio del Interior, en gobiernos anteriores, una evaluación del Plan 7 Zonas, que era una vergüenza, y donde decía que los homicidios en las zonas donde se había aplicado habían bajado un 100%, las rapiñas un 80%, los delitos un 50%. Un éxito. Un éxito radical. Qué lindo. Y si alguno de ustedes, como hago yo, porque a mí me gusta el programa de Gabriel Pereira, ven la mira, habrán visto que a todos los candidatos que está entrevistando, menos al último, les pregunta por el plan 7 zonas. ¿El último quién fue? Perdón. La última fue Laura Rafa. Okay. Les pregunta, bueno, ¿por qué no volvemos al plan 7 zonas que fue tan exitoso, que bajó tanto los delitos? ¿No? Entonces, cuando se lo preguntó al tercero, yo empecé a pensar que hay algo raro, porque acá en el Ministerio del Interior ese programa no es considerado un éxito en lo más mínimo. Entonces,
Encontré la evaluación que le habían dado, era una vergüenza, desde un punto de vista metodológico era una vergüenza, medía cosas que eran falsas, que no estaban bien. Le hice una evaluación nueva, se la entregué hace 2 semanas en reserva para que la viera, junto con la anterior que le habían dado. Le expliqué por qué estaba mal, estuvo de acuerdo. Y lo que hay que decir es que lamentablemente el Plan 7 Zonas fue un enorme fracaso. Fracasó. Lamentablemente. La última entrevista que hace Gabriel Pereira fue después de que le mandaras Claro. Claro. Y ya me lo preguntó. Porque está hace como 5 años con el Plan 7 Zonas como caballito de batalla, Gabriel. Sí, y es falso, pero no es culpa suya. Sí. Le dieron desde el Ministerio del Interior una evaluación que no está firmada, no se sabe quién la hizo, no la hizo el observatorio, pero donde todo lo que dice es falso. Bien. Pero está tan mal hecha, porque la hizo alguien que claramente no sabe nada de temas de evaluación pública, que vos mismo te das cuenta que en realidad no está midiendo nada, no tiene sentido la evaluación. O sea, eran unos titulares que lamentablemente gran parte de la prensa agarró en su momento. Ok, bueno, la última. Y de hecho... No me acuerdo que me habías preguntado. Lo de Acopio, sí lo respondí. Acopio, sí, me lo respondiste. La última vez que hablamos tuyo en este programa fue para darte para adelante, porque es una realidad que te hemos dado para adelante, la verdad. Y fue cuando cuando diste, creo que fue en Búsqueda, una declaración por lo menos favorable a un posible dispositivo de despenalización de la cocaína controlado, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionaría eso? Porque es algo que se lo venimos preguntando a varios precandidatos. Carolina H. también dijo que estaría de acuerdo a priori. Para vos, ¿cómo podría ser un posible dispositivo de regulación de la cocaína controlado en Uruguay? ¿Cómo podría darse? Sí, a ver, primero, es un tema difícil, no solamente por las repercusiones políticas que tiene, sino por las repercusiones que puede tener en materia de salud pública y seguridad. Es decir, toda la evidencia nos muestra que la prohibición, las políticas prohibitivas a nivel internacional fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque sus objetivos son que la gente consuma menos, produzca menos, venda menos, compre menos. Y lo que sabemos es que desde que tenemos registros, más o menos cada año, cada década, se consume, se produce, se vende y se compra más que antes, ¿no? Y ese también es el caso hoy en día. Entonces, evidentemente es un fracaso. Ahora, que una política sea un fracaso rotundo no implica que haya una alternativa mejor. Eso no tiene por qué ser así. Hay veces en la vida que hay problemas que no se pueden solucionar. Sí. Hay que aprender a aceptarlos. Es lo menos peor. Exacto. Entonces, no tenemos ninguna evidencia de que una alternativa sea mejor. No tenemos. Lo que tenemos es que hay algunos países como Uruguay que, regularon la producción y el consumo de marihuana, y eso tuvo algunas consecuencias negativas y algunas consecuencias positivas y algunas consecuencias que yo diría, no cambió nada, vamos a ponerlo así, no cambió gran cosa, ¿no? Y eso, nos da la pauta de poder decir, o me da a mí la pauta de poder decir, creo que en vistas de las consecuencias tan negativas que parecen tener las políticas prohibicionistas en materia de salud pública, en materia de seguridad sobre todo, con una región que está siendo carcomida totalmente por el narcotráfico, porque no nos olvidemos que si uno sale de Uruguay, Uruguay es un oasis, sigue siendo un oasis. Es decir, el resto de la región está absolutamente corrompido de arriba abajo por el narcotráfico, ¿no? Entonces, en vistas de ese riesgo que es enorme, yo personalmente sí creo que valdría la pena hacer un programa piloto donde uno prueba a ver qué pasa si, por ejemplo, yo hago un acuerdo bilateral con Colombia o con Bolivia o con Perú y les digo que me den los precursores químicos legalmente, los la importo, hoja de coca y los... Algo más, el siguiente, okay. ¿Está bien? El siguiente precursor químico, digamos ya de alguna forma refinado, y yo lo que hago es, igual que hice con la marihuana, en farmacias o en clínicas, intento venderlo de forma controlada a personas, ¿no? Eso tiene que ir acompañado con una de las medidas que nosotros proponemos, que es, por ejemplo, nosotros proponemos la creación de 30 centros de tratamiento en todo el país, ¿no? Una medida en la que estamos en pañales, ¿no? Pero lo que sabemos es que el 90% de las personas que consumen cocaína no tienen un consumo problemático. O sea, es una minoría, una pequeña minoría, creo que hasta menos del 10%. Eso es una estadística mundial, ¿no? No, uruguaya. De la Junta ¿Uruguaya? Sí, de mira. Sí. Es decir, la enorme mayoría de las personas que consumen cocaína, que No también lo quiero decir, Sí, es ilegal, es un delito y te hace muy mal a la salud, y además cada vez que compras cocaína estás financiando a narcos que están matando, torturando, violando personas. Y estás quedando en una lista del narco, además, que tienen tu número, por dónde vivís, o sea... Es gravísimo, ¿no? Pero
creo que valdría la pena probar eso de manera controlada, sin que eso implique que sea un éxito en lo más mínimo. Pero creo que valdría la pena, ¿no? ¿Colombia como Estado nosotros, puede venderte los precursores químicos? también, ojo, lo digo, Pregunto. Robert Silva y Crece no están apoyando esa medida, Ok. ¿no? Es una medida que yo he dicho que estaría de acuerdo en hacer. ¿No están apoyando lo de centros de rehabilitación? Sí, eso sí, Sí, lo de- planeamos 30 centros de lo rehabilitación. de la regulación. Sí, sí, sí. Está O sea, bien. planteamos convertirle el tratamiento de adicciones en una política de Estado y de primer orden porque es Está bien, imprescindible. ¿no? Me parece muy Es un acuerdo interesante tu visión porque siento que ves la seguridad como se suele entender que la economía es, que tocas una cosa y se mueve todo y que hay muchos indicadores que están todos interconectados, y la seguridad también, ¿no? Es un allanamientos nocturnos y se soluciona, o mejor educación y se soluciona, es todo un sistema. El problema es cuando polarizamos. Eso es el Sí, problema, sí, ¿no? también. Que vuelvo acá a nuestra discusión anterior. Cuando polarizamos es un problema. O sea, los allanamientos nocturnos Ujú. no son una bala de plata, no va a cambiar el mundo de un día para otro, Claro, ni mucho menos. porque se suele hablar en términos de balas de plata, en Sí. seguridad, y está bueno que vos lo presentás como, no, esto es un sistema con un millón de indicadores que se interconectan Como entre si hubieran sí. fórmulas mágicas, además. En algo que nadie pudo resolver en este país. O sea, no hay fórmulas mágicas, pero lo que no hay que hacer es poner palos en la rueda tampoco. Es decir, Ujú. todo suma, ¿no? Si yo pudiera allanar de noche, me facilitaría mucho la vida del Ministerio Interior, Ujú. me permitiría atrapar con mucha mayor efectividad a ciertas personas, encontrar evidencia en ese allanamiento y procesarlas. No hay manera de poner obstáculos a eso Ujú. que sean argumentos serios. Ujú. Por supuesto que no le va a cambiar la vida a nadie, las bocas van a seguir estando ahí y todo, pero nos va a facilitarle un poco la vida Ujú. en materia de recursos humanos. Ya está. Está bien. Muy bien. Eh, Bueno, yo te quiero agradecer personalmente por haber venido, haber estado todo este tiempo conversando acá Sí. con nosotros, y ojalá que el gobierno te dé un poco más de Sí. pelota. Fue un placer. ¿Pasaste estar acá. Muchas horrible? gracias. Me pone mal si pasaste horrible. No, lo más mínimo. Ah, lo Al más principio mínimo. un poquito. No, lo más Que mínimo. lo nosotros más queremos mínimo. que pasen bien nuestros Total. entrevistados. Creo que pensabas que iba a ser un poco peor de lo que en realidad esperamos que sea, que en realidad es una comparación con más tiempo, o sea. No. Yo mantengo, yo tengo grandes amigos que no votan ni a mi partido y que están ideológicamente en otro lado que yo, y son grandes amigos y hablo mucho con ellos y me encanta discutir con ellos. Vos casi votás a Creo- Tabaré en 2019, dijiste. En perspectiva, yo te lo escuché. Sí, podría haberlo votado, no lo voté, pero podría haberlo votado. Ahora decís mi partido, pero o sea, vos también No, venías de no. un espacio más amplio. Pero supongo. lo que quiero decir es que esas discusiones están buenas, Ujú. pero sí siento que como en otros medios de prensa también, no hay una postura neutral. Obvio. No, ya está. No, eso es todo. hoy no le traje su foquita de... Pero me pasa lo mismo le dejo cuando- una foquita cuando se Me pone pasa lo muy, mismo cuando muy hay una así. nota, cuando hay una nota a la diaria o cuando Mm. hay una nota a TV Ciudad, sé que es siempre altamente probable que luego tenga que llamar y decir, che, esto yo no lo dije, cámbienlo porque yo no dije esto. Bueno, Te acá prometemos que sí, no, sí, te sí, prometemos sí, que sí. no te vamos a sacar de contexto. Es como Tabaré peleándose con ¿Crees búsqueda, que ¿no? Sí. Yo qué sé. sobre? Para último, que alguien puso un sobre Que es muy y te importante tenemos para que vos. preguntar, que es ¿por qué es necesario tener un sector aparte para personas trans en la cárcel? O sea, ¿no es segregación? Yo creo que es por protección, pero conteste. A ver, la población trans en las cárceles es siempre, acá y en cualquier parte es un gran problema, un Ujú. gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Y yo no soy políticamente correcto nunca. Y estos son temas espinosos donde a veces uno se mete en líos. Yo voy a intentar hacerlo Ujú. sin meterme en líos. Si vos metés a una persona que biológicamente tiene órganos sexuales masculinos Ujú. en una prisión con población femenina, porque dice sentirse más cómodo, lo que vas a tener son embarazos, vas a tener violencia, vas a tener a personas que esclavizan a otras por Ujú. fuerza física Ujú. pura y dura. Ya está. Y si yo meto a una persona que tiene órganos sexuales femeninos con una población masculina, esa persona va a quedar embarazada, va a ser esclavizada, va a ser violentada sexualmente. Es un problemón, lo veas por donde lo veas. Y además también hay que decirlo, es una población muy vulnerable que generalmente llega a prisión con una cantidad de problemas, lamentablemente, ¿no? De drogadicción, a veces de problemas de salud mental, es decir, es una población que es un desafío todavía mayor para la gestión carcelaria, y creo que por eso muchas veces la solución, que a veces no es justa, pero es, bueno, vamos a juntarlos en un lugar y bueno, es el peor de los males, vamos a ponerlo así. Está bien. Bueno, Te agradecemos mucho por tu te agradecemos presencia. y nosotros nos retiramos. Y le mandamos un gran saludo a las y los blandengues, que son nuestra comunidad porque somos artiguistas. Ojo, Y bueno, nos vemos el jueves que viene. la pasé muy bien, quiero decirlo, Sí, me gustó mucho esa entrevista. Al final, Bueno. ¿pudiste cuando hablar? quieran. Vos Pude tranquilo. hablar, ¿no? Y me gustó que no hubo un corte. O sea, Sí, que pude seguir, sí. Qué bueno.
Nos Volveré con alegramos. mucho gusto. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Yo hace mucho tiempo que te quería entrevistar porque te leo hace mucho tiempo y me parece que tenés una postura muy interesante sobre la seguridad pública. Bueno, me alegro. Muchas Bueno, gracias. Vamos miedo arriba. al éxito. Lo relevante.